¿Cómo puedo obtener un don espiritual? Que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a Cibersaulo. Este es su canal en donde hablamos de Biblia, teología y cualquier contenido que pueda ser de edificación para la vida cristiana, como en toda esta serie de videos en donde hemos venido tratando el tema de los dones espirituales. En videos anteriores ya hemos hablado acerca de qué son los dones espirituales, la importancia de los mismos, la relación entre los dones espirituales y el fruto del Espíritu Santo. En esta ocasión vamos a hablar específicamente sobre cómo podemos obtener un don espiritual. Para esto lo primero que debemos tener en cuenta es que a la final Dios es soberano en la administración de los dones en la iglesia. Dice 1 Corintios 12, los versículos del 4 al 7, dice: Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Dios es soberano, Él sabe lo que es mejor en su iglesia y sabe cómo administra los dones espirituales. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que Dios siempre obra y cumple su voluntad también por medio de nosotros. Por esta razón, nunca debemos desestimar el factor humano en cuanto al otorgamiento de los dones. Dios también va a tener en cuenta nuestros gustos, nuestra personalidad, lo que nosotros quisiéramos aportar en la obra de Dios. Por eso en 1 Corintios 12, en el versículo 31, dice: ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Entonces es lícito que nosotros también ambicionemos tener algún don espiritual. Entonces, por tal razón, cada uno de nosotros debe tener en cuenta qué debemos hacer para también recibir un don espiritual. Vamos a hablar de algunos consejos. Y lo primero es examinar nuestras motivaciones. En el versículo 7 de 1 Corintios 12 decía: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. En videos anteriores hablamos sobre que el tema de que el propósito de los dones espirituales es para servir a la iglesia, para servir a Dios, para servir al prójimo. Y como dice este versículo, el don espiritual es para el bien de los demás. Entonces es importante reflexionar: ¿para qué deseo este don específico? ¿Cuál es mi motivación para que Dios me otorgue este don? Porque muchas veces, por causa de nuestra naturaleza humana, podemos tener motivaciones equivocadas, como a veces la vanagloria, el éxito personal, o simplemente para satisfacer algún deseo egoísta. A veces solamente queremos que las personas nos vean poniendo en práctica este don. Entonces lo primero es muy importante examinar cuáles son nuestras motivaciones para poder pedirle un don espiritual a Dios. Y lo segundo sería precisamente pedir. Después de que hemos analizado nuestras motivaciones, puede ser que encontremos que nuestras motivaciones en realidad son puras, son de acuerdo a la voluntad de Dios y nos sentimos libres de pedirle a Dios que nos otorgue algún don espiritual. Pero incluso si por alguna razón descubrimos que nuestras motivaciones no son las correctas, podemos también orar a Dios pidiéndole que Dios oriente nuestro corazón, que oriente nuestras motivaciones hacia lo que en realidad es la voluntad de Dios, el servicio a los demás, y así orar correctamente para que Dios nos otorgue aquel don espiritual. Un ejemplo que tiene que ver mucho con estos dos puntos de la motivación y poder pedir a Dios un don espiritual es el ejemplo del rey Salomón. En 1 de Reyes, capítulo 3, los versículos del 5 hasta el 12, voy a leer todo el texto que dice: y allí mismo se le apareció el Señor en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras. Salomón respondió: tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia y con un corazón recto. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle a un hijo suyo que le suceda en el trono. Ahora, Señor, mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo, en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo.
Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón le hubiera hecho esa petición, de modo que le dijo: como has pedido esto, y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Vemos aquí estas dos cosas. Salomón pide a Dios que le dé sabiduría, discernimiento, como dice la Nueva Versión Internacional. Y Dios le otorga este don, por decirlo así, pero también porque mira las motivaciones en el corazón de Salomón, y sus motivaciones no eran egoístas. La motivación para Salomón pedirle sabiduría era para gobernar al pueblo, es decir, para cumplir con la obra que Dios le había encomendado. Entonces, las motivaciones eran correctas, la petición era correcta y Dios le otorga el don que Salomón le pidió. Otro ejemplo de cómo podemos orar a Dios pidiendo un don espiritual está en Santiago 1:5, donde dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios otorga a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Entonces hemos visto dos cosas: analizar nuestra motivación, pedir, y otra cosa muy importante es creer. También, como todo en la vida cristiana, creer que Dios tiene la capacidad de responder a nuestras oraciones es esencial para recibir cualquier cosa que nosotros pedimos. Sin embargo, aquí hay un punto muy importante, y es que la fe nunca debe entenderse como una actitud pasiva en la que nosotros pedimos un don espiritual a Dios y nos sentamos a esperar que Dios nos otorgue el don que nosotros queremos, para ahí sí ponernos a trabajar y a servir a Dios. En su lugar, la fe debe ser la confianza de que si Dios nos ha encomendado a cumplir una tarea, Él nos va a capacitar por medio de los dones necesarios para cumplir esa tarea. Es decir, como habíamos mencionado en videos anteriores, si nosotros nos enfocamos primero en las tareas que podemos cumplir, en la necesidad que hay en la necesidad que nosotros vemos y podemos de alguna forma suplir, Dios nos está mostrando lo que tenemos que hacer. Y si nosotros hacemos algo al respecto, nos ponemos a servir, ahí debemos tener la fe necesaria de que Dios nos va a capacitar para cumplir con esa obra. Si tenemos un llamado para ser pastores, tenemos que tener fe y creer que Dios nos va a dar los dones necesarios. O para cualquier ministerio que Dios nos haya llamado a servirle, la fe consiste en en creer y confiar que Dios nos va a capacitar con los dones necesarios para cumplir esa tarea. La fe nunca debe entenderse como esta actitud de sentarnos y solamente esperar, y cuando recibamos el don, ponernos a servir. No se trata de eso. Eso es lo tercero, creer. Y lo cuarto sería practicar, que está relacionado con el punto anterior. Debemos recordar que la fe siempre da como resultado la acción. En 1 Timoteo 4:14, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Ejercita. Si algo tenemos que ejercitarlo es porque se puede mejorar, se puede practicar. Así es con los dones espirituales, también debemos ejercitarlos. Y mientras más involucrados estemos en las tareas del reino de Dios, incluso más dones Dios nos puede otorgar, porque más tareas estaremos cumpliendo. Entonces se trata también de esfuerzo. Por ejemplo, en Mateo 25:29, después al final de la parábola de los talentos, Jesús dice: porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia; al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, refiriéndose a la persona que trabajó más con los talentos que le dejó el Señor. Al final Jesús le dice: al que tiene más se le dará más. Incluso podemos relacionarlo con el tema que estamos hablando. En definitiva, lo que Dios quiere de nosotros es una fe que actúa, que practica. Por otro lado, debemos recordar también que cualquier don que hayamos recibido, si no lo ponemos en práctica, puede ser apagado. Eso es lo que dice 2 Timoteo 1:6.
Dice Pablo, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pablo vemos que le recomendó a Timoteo primero ejercitar, aquí le recomienda que avive la llama del don que recibió, porque al igual que una llama que no es alimentada, al final corre el riesgo de extinguirse. Eso sería lo cuarto. Y lo quinto es someternos a la voluntad de Dios. Debemos estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, ya que no se trata nunca de lo que nosotros queremos o de lo que a nosotros nos gusta, sino más bien debemos recordar que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y lo que es mejor para su obra, para la iglesia. Entonces esto también está muy relacionado con nuestra vida devocional, ya que mientras más cercanos estemos de Dios en oración, en el conocimiento de su palabra, también más cerca estaremos de ser entendidos de cuál es su voluntad para nosotros. Y de esa manera poder someternos a su voluntad, pedir de acuerdo a su voluntad y cumplir con la voluntad de Dios en nosotros para el servicio en la iglesia. Son 5 consejos que podemos poner en práctica si nosotros deseamos recibir algún don espiritual. Muchas gracias por estar pendientes de esta serie de videos sobre los dones espirituales y gracias por mirar todos los videos del canal. Recuerden que pueden apoyarme en este ministerio si comparten estos videos con personas que pueden beneficiarse de este contenido. Recuerden seguirme en las redes sociales como Cibersaulo, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok incluso. Siempre estoy compartiendo contenido en todas las redes sociales. En Instagram estoy este tiempo respondiendo preguntas en las historias de Instagram, así que si quieren darse una vueltita por ahí, todos son bienvenidos. Les invito a estar pendientes. Si es primera vez que están por aquí, pueden suscribirse al canal también y pueden convertirse en miembros del canal si quieren apoyar también este ministerio para así estar todos los días compartiendo nuevo contenido con ustedes. Y también si quieren seguirme ayudando, les dejo por aquí otros 2 videos que pueden mirar, les puede gustar y así también me apoyan. Y aquí un enlace para que se suscriban a este canal. Conmigo nos seguimos viendo en próximos videos. Que el Señor les bendiga.